En el otoño de 1872, un joven de 22 años llamado Rodrigo Maldonado Ferrer llegó a Madrid sin un céntimo en el bolsillo, sin familia que lo respaldara y sin más posesiones que la ropa que llevaba puesta. Era huérfano desde los 14 años, hijo de un herrero fallecido de Zaragoza y una madre que murió en el parto de su hermano menor. La España que lo recibía era un país convulsionado. 4 años después de la Revolución Gloriosa de 1868, la monarquía restaurada de Amadeo Piro tambaleaba, la aristocracia enfrentaba crisis económicas y el orden social se desmoronaba. Para Rodrigo, ese caos era una oportunidad. Su primera aparición en los registros judiciales data del 15 de enero de 1873. Ese día, el marqués de Villafranca denunció ante las autoridades madrileñas haber sido estafado por un supuesto conde de Almazán, noble venido a menos que buscaba inversores para recuperar sus propiedades familiares confiscadas durante la desamortización. El falso conde, según la denuncia, había presentado documentos nobiliarios aparentemente legítimos, genealogías detalladas que se remontaban al siglo XV y un conocimiento impresionante de la heráldica española. Hablaba como uno de nosotros, declaró el marqués ante el juez. Conocía los linajes, las alianzas matrimoniales entre casas nobles, incluso anécdotas privadas de familias aristocráticas que solo alguien de nuestro círculo podría saber. Me convenció de que sus tierras en Soria valían una fortuna y que con 2.000 pesetas podría recuperarlas de manos de especuladores. Le entregué el dinero. Desapareció al día siguiente. Cuando investigué, descubrí que el verdadero conde de Almazán había muerto sin herederos en 1865. Las autoridades archivaron el caso. Un noble estafado por un impostor no era prioridad en una España al borde del colapso político. Ese error judicial le dio a Rodrigo exactamente lo que necesitaba: tiempo y confianza para perfeccionar su método. ¿Cómo lo hacía? Rodrigo había pasado años como aprendiz en una notaría de Zaragoza antes de quedar huérfano. Allí aprendió caligrafía jurídica, sellos oficiales y, lo más valioso, cómo se estructuraban los documentos nobiliarios. Después de llegar a Madrid, pasaba días enteros en la Biblioteca Nacional estudiando libros de heráldica, genealogías aristocráticas publicadas y registros de títulos nobiliarios. Memorizaba escudos de armas, lemas familiares, historias de linajes. Se sentaba en cafés frecuentados por la aristocracia y escuchaba conversaciones durante horas, absorbiendo acentos, modales y el lenguaje exclusivo de la élite. Su segunda identidad fue aún más audaz. En abril de 1873 apareció en Barcelona como el capitán Álvaro de Montemayor, oficial de caballería retirado tras ser herido en la Tercera Guerra Carlista. Con uniforme militar comprado de segunda mano y medallas falsificadas, convenció a la viuda de un industrial textil catalán de que necesitaba fondos para establecerse tras su servicio a la patria. Le entregó 800 pesetas. El capitán Montemayor desapareció aquella misma noche. Para 1874 Rodrigo ya operaba con un sistema refinado. Se inventó como don Esteban Ruiz de Castilla, supuesto heredero de una fortuna familiar en las Américas que necesitaba capital para traer sus bienes a España. Esta identidad le permitió estafar a 3 familias nobles de Sevilla en un total de 3.500 pesetas. Cada víctima creyó estar invirtiendo en negocios coloniales lucrativos. En 1875 fue Fernando Dávalos y Quiroga, diplomático español recién regresado de la embajada en Viena, con acento ligeramente germanizado y conocimiento superficial pero convincente de la corte austrohúngara. Luego, ingeniero Tomás Beltrán, especialista en minas que prometía inversiones en yacimientos de mercurio en Almadén. Lo más inquietante era su capacidad camaleónica. Cada identidad venía con vestuario completo, documentación falsificada meticulosamente y una historia de vida tan detallada que resistía interrogatorios casuales. Rodrigo incluso modificaba su postura corporal, su forma de caminar, el tono de su voz. Era un actor nato en el escenario más peligroso, la vida real de la aristocracia española. Para finales de 1876, Rodrigo había utilizado al menos 5 identidades documentadas y había defraudado aproximadamente 8.000 pesetas, el equivalente al salario de 15 años de un trabajador común. Pero esto era apenas el principio. Lo que las autoridades aún no comprendían era que no estaban persiguiendo a un estafador ocasional. Estaban ante el camaleón más sofisticado que España había visto jamás, y Rodrigo apenas estaba calentando motores. Entre 1877 y 1882, Rodrigo Maldonado transformó su arte del engaño en una operación criminal de escala industrial. Ya no era un impostor solitario improvisando estafas. Era el director de una empresa del fraude con múltiples identidades operando simultáneamente en las principales ciudades españolas. Su golpe maestro comenzó en enero de 1877.
Cuando apareció en los salones madrileños como el Barón Friedrich von Steinbach, aristócrata alemán que había huido de Prusia tras un escándalo familiar inventado. Con acento germánico impecable aprendido de un profesor alemán al que había pagado por clases de idiomas, Rodrigo convenció a la condesa de Miraflores de que su familia poseía acciones en fábricas textiles bávaras. La condesa invirtió 4.000 pesetas. El barón desapareció rumbo a Múnich, pero en realidad solo cruzó a Barcelona. Allí, una semana después, emergió como el conde Vittorio di Montefalco, noble italiano experto en arte que ofrecía cuadros renacentistas de colecciones familiares a precios irresistibles. 3 coleccionistas catalanes compraron obras que resultaron ser copias baratas con certificados de autenticidad magistralmente falsificados. 6.000 pesetas más en el bolsillo de Rodrigo. Pero 1878 marcó su evolución más audaz. Comenzó a usar cómplices. Contrató a Sebastián Mora, falsificador profesional que había cumplido condena por fabricar billetes para producir documentos nobiliarios de calidad superior. También reclutó a un actor de teatro llamado Lucas Aranda para actuar como su mayordomo personal o secretario privado, dando credibilidad adicional a sus personajes aristocráticos. Con este equipo, Rodrigo ejecutó estafas cada vez más complejas. En 1879 operó simultáneamente como 3 personas diferentes. En Madrid era Lord Edmund Ashford, noble inglés buscando propiedades españolas. En Sevilla, el marqués de Alcántara recuperando tierras ancestrales. Y en Valencia, don Rodrigo de Acuña, terrateniente de Extremadura vendiendo supuestas cosechas futuras. Y aquí es donde esta historia se vuelve verdaderamente asombrosa. Si te está fascinando descubrir cómo este hombre construyó un imperio de 41 identidades falsas, suscríbete al canal para no perderte más casos de crímenes históricos con números exorbitantes. Y déjanos un like si estos fraudes aristocráticos te están impactando. Ahora prepárate para lo más escandaloso, sus matrimonios múltiples. En 1880, Rodrigo cometió lo que las autoridades después llamarían la bigamia triple más audaz de la historia española. En febrero se casó en Madrid con doña Gabriela Sandoval, hija de un general retirado, bajo el nombre de Duque de Belmonte. En abril se casó en Barcelona con la heredera textil Montserrat Vilanova como conde Guillermo de Osuna. Y en junio contrajo matrimonio en Sevilla con doña Isabel Fernández, viuda rica, presentándose como marqués de Santillana. Cada boda fue meticulosamente planeada. Rodrigo vivía con cada esposa durante semanas, ganando acceso a cajas fuertes familiares, joyas y documentos de propiedad. Cuando consideraba que había extraído todo lo valioso, fingía un viaje de negocios urgente y desaparecía. Las 3 mujeres solo descubrieron la verdad meses después, cuando comenzaron a compartir sus historias tras presentar denuncias. El botín de estas 3 estafas matrimoniales fue espectacular. Joyas familiares valoradas en más de 15.000 pesetas, incluyendo un collar de esmeraldas del siglo XVII de la familia Sandoval, una diadema de diamantes de los Vilanova y un broche de rubíes que había pertenecido a la abuela de Isabel Fernández. Para 1881, los registros policiales fragmentados de diferentes ciudades empezaban a acumular denuncias inquietantes, pero la falta de coordinación entre jurisdicciones permitió que Rodrigo continuara. Ese año agregó a su repertorio identidades aún más exóticas: coronel ruso exiliado, diplomático brasileño, banquero suizo, incluso un príncipe menor de un principado alemán inventado llamado Waldenfeld. En 1882, utilizó simultáneamente al menos 8 identidades diferentes. Su método se había perfeccionado hasta el nivel de arte. Llevaba múltiples baúles con vestuarios completos, documentos para cada personaje, y hasta estudiaba los acentos regionales españoles para parecer de Galicia, Andalucía o Cataluña según convenía. Sebastián Mora, su falsificador, producía documentos tan perfectos que incluían sellos de lacre auténticos robados, papel con filigrana de épocas correctas y caligrafía que imitaba estilos de diferentes décadas. Lucas Aranda, el actor, había memorizado docenas de papeles secundarios: criado inglés, secretario alemán, mayordomo francés. Para finales de 1882, Rodrigo había estafado aproximadamente 35.000 pesetas acumuladas, una fortuna equivalente a 60 años de salario promedio. Había utilizado 23 identidades documentadas. Operaba libremente en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Bilbao. Pero el imperio estaba a punto de desmoronarse. Un error aparentemente menor lo delataría: la vanidad. El inspector Julián Andrade de la Real Policía de Madrid era un hombre meticuloso, casi obsesivo. Durante el verano de 1883, mientras revisaba denuncias archivadas de familias aristocráticas, notó algo que nadie más había visto:
un patrón inquietante en la caligrafía de documentos nobiliarios presentados por estafadores en ciudades diferentes. Estos sellos son demasiado perfectos, murmuró examinando con lupa una carta de presentación del supuesto barón von Steinbach, junto a documentos del conde di Montefalco. La presión de la pluma, el ángulo de las letras, incluso los errores ortográficos son idénticos. No estamos persiguiendo a múltiples delincuentes. Es el mismo hombre. Andrade comenzó a conectar casos que las autoridades habían tratado como incidentes aislados. Creó en su oficina lo que llamó el mapa del camaleón, un tablero enorme con hilos de colores conectando ciudades, fechas, víctimas y descripciones físicas. Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao. Todas las líneas convergían en un patrón temporal imposible de ignorar, pero fue el joyero Isidro Campos quien proporcionó la pista definitiva. En noviembre de 1883, Campos acudió voluntariamente a la policía con información perturbadora. Durante los últimos 3 años, había comprado joyas aristocráticas de procedencia sospechosa de 5 nobles diferentes. Todas las piezas resultaron ser robadas o estafadas de familias legítimas. Cuando Andrade le mostró descripciones de los vendedores, Campos palideció. «Es el mismo hombre», declaró el joyero temblando. Cambiaba de acento, de ropa, de modales, pero tenía una peculiaridad que nunca pudo ocultar. Una pequeña cicatriz en forma de media luna bajo la oreja izquierda. La vi en todos ellos. Pensé que era coincidencia absurda, pero ahora comprendo. Dios mío, ¿cuántas víctimas habrá? La investigación se intensificó dramáticamente. Andrade solicitó a todas las comisarías españolas que enviaran denuncias de fraudes nobiliarios de los últimos 10 años. El resultado fue abrumador. 63 denuncias formales, descripciones físicas similares, métodos idénticos. Trabajando día y noche durante meses, el inspector y su equipo reconstruyeron la red completa. En abril de 1884, Andrade presentó su informe al director general de seguridad. Habían identificado 41 identidades falsas diferentes usadas por el mismo individuo entre 1872 y 1884. 41 vidas inventadas. 41 personajes interpretados a la perfección. El documento de 89 páginas detallaba cada identidad con evidencias cruzadas, testimonios de víctimas, análisis de caligrafía, registros de ventas de joyas, fechas que hacían imposible que fueran personas diferentes. Este hombre, escribió Andrade en sus conclusiones, posee una inteligencia criminal sin precedentes. No solo falsifica documentos, vive los personajes. Estudia genealogías, memoriza historias familiares, aprende acentos y modales. Es un actor consumado, un falsificador maestro y el estafador más peligroso que España ha conocido. La estrategia de captura fue igualmente sofisticada. Andrade infiltró agentes en círculos aristocráticos de Madrid difundiendo rumores sobre una oportunidad de inversión exclusiva en minas de oro de las Filipinas. Era una trampa diseñada específicamente para atraer a Rodrigo. Funcionó. En septiembre de 1884, un duque de Santander recién llegado de Manila comenzó a frecuentar salones aristocráticos madrileños ofreciendo participación en concesiones mineras filipinas. Era Rodrigo, cayendo directo en la red. El 14 de octubre de 1885, el baile de gala en el Palacio Real para celebrar el cumpleaños de la infanta María de las Mercedes estaba en su apogeo. Entre la crema de la aristocracia española, el elegante duque de Santander conversaba animadamente con potenciales inversores. Vestía frac impecable, lucía con decoraciones falsas en el pecho, y nadie sospechaba nada. A las 11 de la noche, el inspector Andrade entró al salón acompañado por 6 agentes. Se dirigió directamente hacia Rodrigo. «Duque de Santander, supongo», dijo con ironía. «O debería llamarlo barón von Steinbach, conde di Montefalco, marqués de Alcántara, Lord Ashford. ¿Prefiere que continúe?» El rostro de Rodrigo se transformó en una fracción de segundo. La máscara del duque desapareció, revelando algo más oscuro. Intentó huir, pero los agentes lo rodearon. Mientras lo esposaban ante la aristocracia horrorizada, Rodrigo miró a Andrade y sonrió con admiración genuina. «Inspector, ¿cómo me encontró?» La cicatriz bajo su oreja izquierda, y su vanidad al usar la misma joyería para vender sus tesoros robados. Los genios siempre cometen errores por orgullo. El registro de su residencia secreta en la calle Hortaleza fue espectacular. 3 baúles gigantes con uniformes militares de diferentes rangos y países, 127 cartas de presentación falsificadas, con decoraciones militares de 6 naciones, pelucas, maquillajes teatrales, y un cuaderno donde había escrito biografías detalladas de sus 41 identidades con notas sobre qué recordar de cada personaje. El camaleón finalmente había sido capturado, pero el juicio sería aún más escandaloso.
El 12 de mayo de 1886, Madrid despertó con una expectación febril. El juicio de Rodrigo Maldonado Ferrer, el camaleón de 41 identidades, comenzaría ese día en el Tribunal Supremo. Era el evento social de la década. La entrada estaba restringida, pero eso no impidió que cientos de personas se agolparan en la plaza de la villa desde el amanecer. Entre los asistentes autorizados había duques, condes, marqueses e incluso miembros de la familia real que habían solicitado presenciar el proceso. Cuando Rodrigo entró escoltado por 8 guardias civiles, un murmullo recorrió la sala. Ya no era el elegante duque ni el refinado varón. Vestía el uniforme gris de prisionero, pero caminaba con la misma postura erguida de sus personajes aristocráticos. A sus 36 años seguía siendo un hombre de aspecto distinguido. Cabello oscuro peinado hacia atrás, bigote cuidado, ojos inteligentes que evaluaban cada rostro en la sala. No mostraba vergüenza, solo una curiosidad fría, como si asistiera al teatro. El fiscal supremo, don Arturo Mendizábal, presentó acusaciones que parecían interminables: 63 casos documentados de estafa, usurpación fraudulenta de títulos nobiliarios, falsificación de documentos oficiales, 3 casos de bigamia simultánea, robo cualificado y asociación delictiva. El monto total defraudado superaba las 45.000 pesetas, una fortuna que equivalía a 70 años de salario de un trabajador común. Pero lo que realmente paralizó al tribunal fue la lectura de las 41 identidades. El secretario judicial las enumeró una por una mientras el inspector Andrade presentaba evidencias físicas: los uniformes, las condecoraciones falsas, los documentos. Cada nombre era un golpe: Conde de Almazán, Capitán Álvaro de Montemayor, Don Esteban Ruiz de Castilla, Fernando Dávalos y Quiroga, Ingeniero Tomás Beltrán, Barón Friedrich von Steinbach, Conde Vittorio di Montefalco, Lord Edmund Ashford, Marqués de Alcántara, Don Rodrigo de Acuña, Duque de Belmonte, Conde Guillermo de Osuna, Marqués de Santillana, Coronel Dmitri Volkov, noble ruso, Don Pedro Almeida, diplomático brasileño, Herr Klaus Zimmermann, banquero suizo, Príncipe Maximilian von Waldenfeld. La lista continuó durante 40 minutos. 41 vidas falsas. 41 personajes que habían caminado por los salones más exclusivos de España sin levantar sospechas. Los testimonios fueron devastadores. La condesa de Miraflores, anciana de 68 años, lloró al recordar cómo el barón von Steinbach había compartido cenas en su mesa durante semanas. Doña Gabriela Sandoval, una de sus 3 esposas simultáneas, testificó con voz quebrada: «Me juró amor eterno ante Dios. Me hizo creer que tendríamos hijos, una vida juntos. Todo era mentira. Robó las joyas de mi abuela y desapareció. Intenté suicidarme de la vergüenza». El marqués de Villafranca, primera víctima conocida de Rodrigo en 1873, fue contundente. Este hombre no solo roba dinero, roba dignidades, confianzas, honores familiares acumulados durante siglos. Es un parásito que se alimenta de nuestra buena fe. Cuando llegó el turno de la defensa, el abogado de oficio apenas pudo articular argumentos coherentes. Rodrigo pidió permiso para hablar directamente al tribunal. El juez, sorprendido pero intrigado, accedió. Lo que dijo quedó grabado en los anales judiciales españoles. Rodrigo se levantó, miró directamente a los aristócratas que llenaban la sala y habló con voz clara: «Señorías, nobles presentes, pueblo de España, soy culpable de todo lo que se me acusa y de mucho más que nunca descubrirán. Pero antes de condenarme, permítanme hacerles una pregunta incómoda. ¿Cómo pude engañarlos durante 13 años? ¿Cómo un huérfano sin educación formal pudo infiltrarse en los círculos más exclusivos de este país, haciéndose pasar por duques, condes y príncipes?» Hizo una pausa dramática. La respuesta es simple: porque la aristocracia española está tan podrida, tan corrompida por dentro, tan vacía de verdadero mérito, que no notó a un impostor viviendo entre ellos durante más de una década. Ustedes aceptaron mis títulos falsos porque los títulos reales tampoco significan nada. Son heredados, no ganados. Yo estudié más heráldica que la mitad de los nobles de esta sala. Aprendí genealogías que sus propios herederos desconocen. Viví mis personajes con más convicción que ustedes viven sus identidades legítimas. El escándalo estalló. Varios aristócratas intentaron abalanzarse sobre él. Los guardias formaron un cordón. El juez golpeó el mazo exigiendo orden. Pero Rodrigo continuó, ahora sonriendo: «Me sentenciarán a prisión, lo acepto. Pero recordarán mi nombre cuando olviden los suyos. Porque yo, un simple huérfano de Zaragoza, viví como rey durante 13 años. Y valió cada segundo». El 29 de mayo de 1886, el tribunal dictó sentencia: 18 años de presidio con trabajos forzados en el penal de Ceuta, restitución de todo lo defraudado bajo pena de extensión de condena y prohibición perpetua de usar cualquier título nobiliario.
Sus cómplices, Sebastián Mora y Lucas Aranda, recibieron 10 y 5 años respectivamente. Mientras lo conducían fuera de la sala, Rodrigo gritó una última frase que los periódicos reproducirían durante semanas. El camaleón seguirá vivo en sus pesadillas, excelencias. España acababa de presenciar el juicio más escandaloso de su historia, y la leyenda apenas comenzaba. El 3 de junio de 1886, Rodrigo Maldonado Ferrer ingresó al presidio de Ceuta encadenado de pies y manos. Tenía 36 años y enfrentaba 18 años de trabajos forzados en una de las prisiones más duras de España. El hombre que había vivido como duque, conde y príncipe ahora rompía piedras bajo el sol africano 12 horas diarias. Los registros penitenciarios revelan un perfil inesperado. Rodrigo nunca intentó escapar. No causó disturbios. Se convirtió en el preso más educado del penal, enseñando a leer y escribir a reclusos analfabetos. El capellán de la prisión, padre Eugenio Ramírez, escribió en 1892: «El recluso Maldonado posee una inteligencia superior que desperdició en el crimen. Habla 5 idiomas con fluidez. Conoce historia europea mejor que muchos profesores universitarios y tiene una memoria prodigiosa. Es una tragedia humana ver tanto talento encerrado tras estos muros». Durante sus años en Ceuta, Rodrigo escribió sus memorias, un manuscrito de 247 páginas que detalló meticulosamente cada una de sus 41 identidades. El documento fue confiscado por las autoridades y nunca se publicó, pero copias fragmentarias circularon entre criminólogos españoles durante décadas. En ellas, Rodrigo no mostraba arrepentimiento, solo orgullo profesional. Cada personaje era una obra de arte viviente. No mentía, actuaba. Cumplió 18 años exactos. El 3 de junio de 1904, Rodrigo Maldonado salió libre del presidio. Tenía 54 años, el cabello completamente blanco, el cuerpo destruido por trabajos forzados, la espalda encorvada. Era irreconocible comparado con el elegante camaleón de 1885. España también había cambiado. El siglo XX traía nuevas tecnologías, fotografías obligatorias en documentos, registros centralizados. El mundo del impostor aristocrático había desaparecido. Durante 3 años, Rodrigo vivió anónimamente en Madrid, trabajando como copista en una notaría con su nombre real. Ganaba apenas para sobrevivir. Pero en julio de 1907, la tentación lo venció por última vez. Intentó una estafa final presentándose como barón de Alcalá ante un comerciante textil. Fue patético. Su voz temblaba, sus documentos falsos eran de calidad amateur, su historia tenía inconsistencias obvias. El comerciante lo denunció de inmediato. La policía lo arrestó. Pero al verificar que había cumplido su condena completamente y que esta nueva estafa no se había consumado, lo liberaron con una severa advertencia. El inspector que lo interrogó escribió en su informe: «Es como ver a un gran actor intentando interpretar papeles de juventud que ya no le corresponden. La magia se rompió. Es solo un anciano triste fingiendo ser lo que nunca fue». Rodrigo Maldonado Ferrer murió el 17 de marzo de 1912 en el asilo de mendicidad de Madrid. Tenía 62 años. Murió en la más absoluta pobreza, sin familia, sin amigos, sin posesiones. Su certificado de defunción lista causa de muerte: neumonía. Ocupación, ninguna. Familiares, ninguno. El hombre que vivió 41 vidas murió sin identidad propia, pero su legado perduró de formas inesperadas. El escándalo de Rodrigo obligó al gobierno español a reformas radicales. En 1888 se creó el Registro Oficial de Títulos Nobiliarios Verificados, el primer sistema centralizado para autenticar genealogías aristocráticas. En 1890 se promulgó la Ley de Autenticación notarial que exigía verificación oficial de toda documentación nobiliaria presentada en transacciones financieras o matrimonios. Su caso se estudió en minopas academias policiales europeas como ejemplo de impostura criminal sofisticada. Criminólogos debatieron durante décadas. ¿Era Rodrigo un genio criminal o simplemente un hombre extraordinariamente inteligente que la sociedad había condenado a la pobreza y que encontró en el fraude su única salida? La verdad probablemente está en el gris. Rodrigo eligió el crimen, pero en una España donde un huérfano sin apellido aristocrático no tenía futuro legítimo. Fue brillante, audaz, despiadado, y también víctima de un sistema que valoraba los títulos heredados sobre el mérito real. Hoy, más de 110 años después de su muerte, el camaleón español sigue fascinando, no por violencia o crueldad, sino por la audacia pura de vivir 41 vidas falsas en los círculos más exclusivos de su época. Fue el impostor más sofisticado de la historia española, y su historia nos recuerda que las máscaras más convincentes son aquellas que la sociedad misma nos enseña a usar. Si esta historia del hombre de 41 identidades te impactó,
Suscríbete al canal para descubrir más casos históricos con números exorbitantes que desafían la imaginación. Dale like, activa la campanita y cuéntanos, ¿Rodrigo fue un genio criminal o un producto inevitable de su tiempo? Nos vemos en el próximo caso, donde los números volverán a revelar verdades extraordinarias que la historia casi olvida.